diplomado. Ya mañana tendremos una clase diferente. Mañana tendremos una clase especial. Entonces vamos a tocar este último tema. De hecho, ayer iniciamos con ese tema. Ese tema va relacionado al manejo de conflictos en la organización. Si bien es cierto, existen mecanismos, o en Colombia existen mecanismos como el Comité de Convivencia, el COCOLA. Hay que tener claro que hay algunos aspectos que debemos analizar y están relacionados precisamente con aquellas situaciones que generan un conflicto disfuncional. Las organizaciones deben prever y hacer gestión y evitar la materialización de ese tipo de conflictos, toda vez que la presentación de un conflicto disfuncional, cuando llegue a su nivel más alto e intenso, es probable que se presenten situaciones como las vistas en el video ayer, en donde una persona perdió su vida. Es por ello que cada organización, desde su ámbito, deberá establecer mecanismos organizacionales que permitan controlar ese conflicto disfuncional y negativo y evitarse, ya que éste desvía esfuerzos del trabajo, genera pérdidas de tiempo, aumenta los costos en la organización, genera problemas psicosociales o psicológicos, de hecho, genera también, genera también una falencia en el clima organizacional. En un minuto. Deteriora nuestro clima laboral. Asimismo, esos conflictos en las organizaciones, si se manejan de una manera fuerte, adecuada, podríamos decir que también pueden ser beneficiosos. ¿Por qué? Porque pueden llegar a motivar. ¿Cuándo pueden ser beneficiosos? Cuando se motiva el cambio, cuando se busca incrementar la capacidad de innovación, cuando las personas pueden comprender mejor su posición, ya que tienen que discutirla y fundamentarla. Adicional a ello, las personas pueden comprender mejor su posición si desde ese tipo de conflictos se generan motivaciones para que se induzca a equilibrios organizacionales. De hecho, es aquí en donde logramos evidenciar que de una manera u otra nuestros compañeros establecen criterios que nos permiten gestionar algunas situaciones particulares. De hecho, este tipo de conflictos, si son direccionados de una manera adecuada, podrían motivar el crecimiento organizacional. Por otro lado, los conflictos, existen unas etapas del conflicto que ayer iniciamos, ¿no? La primera etapa es la posición potencial. La segunda etapa podemos hablarla de la posición o el conflicto en todo el sentido. Luego el conflicto manifiesto, que hablamos aquí de conductas de manejo.
Ahora bien, ¿qué pasa con estas escalas de conflicto? Debemos evaluarla porque la escala de conflicto tiene unos niveles. La escala se habla de la rigidez y y la percepción del otro. Aquí tenemos una escala con un número uno que podríamos hablar de endurecimiento, que son los puntos de vista en donde podríamos encontrar las partes en que se enfrentan, las discusiones aisladas. También encontramos tensiones, pero con convicción que se puedan arreglar las situaciones. Se habla de la opinión correcta cuando hay una fase trípica o típica. También hablamos de las intervenciones, que habla de la autoayuda y demás. Pero también hay que tener claro que hay unas etapas como la descalificación y la agresividad. Cuando lleguemos a esta etapa de agresividad, en donde ya veamos golpes, que se pierde ya la calidad humana, que hablamos de daños, de insultos, de violencia, de destruir factores vitales del sistema del otro, de paralizar a la persona, que ya hablamos de desintegración, de juntos al abismo, que no hay camino de regreso, que es una lucha frontal. Aquí ya hablamos de un nivel de conflicto muy alto. ¿Por qué? Porque encontramos un camino, o digamos que un camino de no regreso, en donde siempre se va a usar la fuerza como mecanismo de intervención. En la descalificación encontramos como temas de dar la espalda, amenazas, poner trabas, ¿verdad? Pérdida de iniciativa. También encontramos temas de, aquí se podría hacer, hablar de negociación mediática o mediante mediación, pero si ya dejamos que pasemos a este tercer nivel, que hablamos de la agresividad, ese tercer nivel, en teoría, ya no tiene regreso. En ese nivel ya las personas van a presentar o van a tener un deterioro de su percepción. De hecho, en el mismo modelo de estos estilos de referentes de manejo de conflicto, vamos a encontrar tres elementos o cuatro elementos. La competencia, que es ganar o perder, la colaboración, que es ganar o ganar, evitar, que es perder o perder, y adecuación, que es perder o ganar. Pero siempre para que exista un control y para que se genere un plano cartesiano, en el plano cartesiano una ubicación adecuada, siempre debemos tener un compromiso. ¿Qué compromiso? El de ceder. Si en un conflicto ninguna de las partes cede, es posible que tengamos una evitación en donde el conflicto, las preocupaciones, la materialización de una etapa final es grande. Por ello, a todo momento debemos tratar de gestionar ese tipo de situaciones para evitar, digamos que establecerlo, digamos que presentarlo y gestionarlo. Todo esto nos lleva a que deben existir unas técnicas de manejo de conflictos. La primera busca imponer intereses de una de las partes. Una con aplicación con violencia y la otra sin aplicación de violencia. Cuando hablamos de aplicación de violencia es cuando ya existe una lucha, una coerción. Cuando hablamos sin aplicación de violencia es porque existe una renuncia de una parte, una decisión de una mayoría. Pero también hay que tener en cuenta los intereses de ambas partes. ¿Por qué? Porque en las ambas partes, si existe una aplicación sin violencia, podremos hablar de una persuasión, una apelación, una mediación o un arbitraje. Cuando hablamos de una negociación o un interés de ambas partes, podemos hablar de una negociación o pacto y sobre todo podemos encontrar un compromiso de entrenamiento, metas subordinadas, expansión de recursos, entre otros. Todo esto nos permite negociar. ¿Alguien sabe qué es negociar?
En el idioma de manejo de conflictos, ¿qué podría hacer negociar? Llegar a acuerdos, sí. Mediar, limar estas asperezas, ¿verdad? Controlar la ocurrencia de que el conflicto llegue a mayores o supere, llegue a temas mayores. De hecho, es aquí donde debemos tratar de mediar, llegar a un acuerdo. De hecho, a través del diálogo que llevan a cabo dos personas o grupos para llegar a un acuerdo respecto de un conflicto donde pueden haber diferencias, claro. En un conflicto a la hora de materializarse siempre van a haber diferencias. De hecho, podemos tener comportamientos diferenciales entre los participantes, pero que a través de la negociación se llega a alguna solución. Es por ello que en ese ejercicio de negociar debe tener unos elementos básicos. Primero, de este momento, este modelo de negociación tiene unos principios con base en los méritos que pueden resumirse en cuatro puntos básicos. Uno, las personas con problemas a negociar. Hay que separarlas. ¿Será que en un grupo siempre va a haber una persona que no quiere negociar, que es reacia a negociar algún tipo de situación o entender una situación? Generalmente en nuestros grupos de trabajo encontramos algunos bandos, ¿verdad? El bando uno o el bando 2. Generalmente cuando hablamos de este tipo de bandos encontramos también que existen dentro de cada uno personas difíciles de, digamos que de negociar o que tienen problemas para negociar. Eso es lo primero. Identificar si dentro de un grupo de personas que son de bandos diferentes dentro de nuestra organización, existen algunas que no tienen intereses en negociar, que son difíciles y que pueden impactar en un modelo de negociación a los demás. Una vez las identifiquemos, hay que separarlas. ¿Para qué? Para podernos concentrar en los intereses de ambas partes, no solo en las posiciones o las temas que ellos piden, sino en los intereses de los demás, generar una variedad de posibilidades antes de decidirse a actuar e insistir en que el resultado se basa en algún criterio objetivo. Entonces, lo primero, separa a la persona o a las personas que tienen problemas para negociar. Concentrarse en los intereses de ambas partes. Generar soluciones. Insistir en que esa negociación o esa solución va a lograr un objetivo. Cuatro elementos importantes en el modelo de negociación. Separar, conocer los intereses de ambas partes, generar una variedad de soluciones y unos resultados. Aquí también encontramos unas mejores alternativas de negociación. De hecho, en ese tipo de situaciones es importante tener en cuenta que, aunque no existe ningún método real que garantice el éxito a la otra parte sobre las ventajas o poder de negociar, el método humano nos permite identificar las mejores alternativas que se tienen de acuerdo para el acuerdo negociado. De hecho, es el único criterio que puede proteger la manera de aceptar los términos que son demasiado desfavorables y que se rechazan por parte de las organizaciones. Por eso es importante tener una lista de alternativas y acciones a tomar, mejorar las ideas más prometedoras, elegir la mejor alternativa y en vez de rechazar cualquier solución,
que no se ajusta a lo mínimo, pues usted puede compararla con su propuesta y verificar si ésta se puede corregir o modificar de acuerdo a su interés. Siempre hay que tener claro que en ese tipo de negociaciones, cuando existen conflictos, debemos buscar herramientas y alternativas que nos permitan, a través de las mejores ideas, elegir alternativas adecuadas para garantizar un camino favorable dentro de esta negociación, una alternativa de negocio. De hecho, hay varios métodos de negociación. Un método de negociación que ustedes pueden encontrar es el método Harvard. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado? El método Harvard primero nos dice, conozcan los intereses de ambas partes, de ambos equipos negociadores. Segundo, establezca opciones y de esas opciones alternativas de negociación. También verifiquen que esas alternativas son legítimas, o sea, están ligadas a la ley y que tienen relación directa con el interés. Una vez esas alternativas son aprobadas por los equipos negociadores de acuerdo a sus opciones y la legitimidad de los mismos y la relación que tiene que ver con este equipo de interés, se generan compromisos para resolver un problema. Pregunto, si en un modelo de negociación no existe un compromiso por ambas partes, ¿qué creen que puede pasar? Si no existen compromisos por parte de las partes en un modelo de negociación, ¿qué creen que puede pasar? Sí, pero digamos que ustedes están buscando alternativas para solución, pero las personas no, en esas alternativas no existen, no existen unos compromisos y pues esos compromisos pues obviamente no permiten el cumplimiento, pues simple y llanamente no existen, no se firmaron, no se establecieron, no se hizo nada. Simple y llanamente las personas estuvieron allí, no se generaron compromisos reales. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿Será que en un modelo de negociación es necesario, sí o no, tener, dejar compromisos claros y reales? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Se acuerdan del video de Papayita de ayer? El señor que falleció ayer por un tema de tema de bullying, que los compañeros abusaron de ciertas situaciones y generaron una problemática con él. ¿Será que si se hubieran negociado antes a través de este método Harvard, en donde se hubieran dejado claras las alternativas de solución y una de ellas, que es una de las más importantes, generar un compromiso real por parte de las dos partes, será que esta situación hubiese corregido el resultado final del evento, que fue la muerte del señor?
¿Será que si hubiera un compromiso entre las partes en ese momento, antes de ocurrir ese evento, eh, las cosas hubieran cambiado? Es probable, realmente puede llegar a ser probable. Realmente, si se hubieran dejado compromisos como de no volver a realizar o cuestionar situaciones de bullying, o como no volver a hablar de una manera inadecuada de la persona, como por ejemplo no actuar en contra de él y demás, pues las cosas hubieran cambiado, las cosas fueran diferentes. De hecho, es muy probable que si esas situaciones se hubieran presentado, se hubieran podido evitar el fallecimiento de la persona. ¿Por qué? Porque ya había un compromiso de por medio, ya había una mediación y de hecho ya había unos antecedentes que impidieran realmente que se materializaran o se presentaran situaciones como las que terminaron con la muerte del Señor. Es por ello que sí vale la pena tener claridad frente a ello y que sí vale la pena tener claridad que siempre en un método de negociación, ojalá se utilice el método Harvard, podamos tener claro que al final de este método o al final de cualquier método siempre va a ser importante generar compromisos. Siempre va a ser importante generar compromisos. De hecho, aplicando ese método, podríamos tener ciertos elementos, como antes de reunirse en las partes que están en conflicto, se clarifican sus intereses. ¿Cuáles son los intereses que tienen? La organización también, con esa clarificación de qué intereses tienen, cuál es la problemática, por qué están discutiendo, por qué están en esa lucha, pues obviamente aquí nos anticipamos a los intereses y se generan varias opciones para renegociar o para que se solucionen los problemas, evaluando obviamente siempre que esas soluciones estén alineadas a la legitimidad. Cuando ya exista esa reunión de negociación, pues se comparan las necesidades de cada uno, se establecen acuerdos de criterios para determinar la legitimidad de cada, pues, cada solución, se proponen las opciones de ambos, por parte de ambos evaluados, se evalúan las opciones con los criterios de legitimidad, o sea, que si son legales, y llegan al mejor acuerdo para ambos. Pero, sin embargo, ese mejor acuerdo que se debe plasmar aquí se debe redactar de manera clara, como compromisos establecidos. Entonces, sí, claro, se va a negociar unos acuerdos, se van a establecer unos acuerdos, se van a evaluar unas situaciones, pero también se va a dejar dentro de esa negociación unos compromisos establecidos. Ahora bien, puede existir la probabilidad de que no exista acuerdo. ¿Qué hacemos ahí cuando no puede existir acuerdo? Cuando los colaboradores realmente no pueden, digamos que solucionar sus problemas porque ya van más allá de una simple discusión organizacional. ¿Qué pasaría cuando los compañeros ya definitivamente no pueden solucionar? ¿Qué hacemos ahí? ¿Los dejamos seguir? Si de acuerdo a esa reunión que ustedes pactaron, trataron de mediar y trataron de establecer controles y generar compromisos y resulta que no pudimos tener compromisos por parte de ambos, ni acuerdo de por parte de ambas partes dentro de la organización. Básicamente no se pudo hacer nada. Entonces, ahí termina nuestra labor como organización y permitimos que siga continuando el conflicto o cuál es nuestro deber allí.
Dejamos que siga la lucha, la pelea, la guerra frontal entre compañeros. Actuamos, pero ¿qué hacemos ahí? ¿Qué harían ustedes si no logran una solución? Los dejan en el mismo, los dejan en el mismo cargo, los controlan, no hacen nada, permite que sigan las mismas situaciones. Sí, quiero escucharlos. ¿Será que hay que separarlos? ¿Será que se puede iniciar un proceso sancionatorio o un proceso disciplinario? No sé, quiero escucharlos. ¿Cómo solucionarían ustedes un conflicto en donde las partes no se ponen de acuerdo y siguen la lucha? Tienen los micrófonos habilitados. Buenas tardes. Una Marcia, permítame. ¿Usted? Bueno, primero sería hablar con cada uno de ellos. Conversar con cada uno de ellos de forma individual para Sí, ver cuál es o sea, el porqué del conflicto. Porque de hecho siempre uno le echa la culpa al otro y el otro al otro y a veces son cosas tan sencillas y ellos lo ven desde un punto de vista que no se puede solucionar. sí, pero hablemos de que hubo un punto en que no hubo solución y que el tema ya se tornó un poco más complejo. Y sería la Eh, sanción, y las sanciones para los dos. Aplicar Pero, reglamento interno. listo, sí, ustedes me dicen que en sanción deberíamos tener en el reglamento interno algunos criterios para sancionar. ¿Sí? Se establecen, porque también habla de que debe de haber un mutuo respeto. ¿Listo? ¿Será que pueden existir otras alternativas como separarlo de sede, como involucrar a un tercero, como dejar claridad de que si no cumplen con una buena armonía dentro de la organización, podrían iniciarse su investigación disciplinarias que podrían motivar su despido? Hay muchas situaciones. ¿Qué pasa? La organización no puede quedarse, no es posible o no se puede quedar quieta ante una falta de compromisos, ante una situación como esta, que no hay una solución aparente. ¿Por qué? Listo, se hizo el ejercicio, se establecieron compromisos, en las reuniones se hicieron acuerdos, pero resulta que no tuvimos poder humano. ¿Por qué? Porque resulta que el conflicto fue más allá de unos simples problemas
organizacionales, sino que escaló a la familia de cada uno de estos miembros. Y ya no es simple y llanamente un conflicto por normal de una empresa, porque es que usted me cae mal o porque usted no hizo tal situación o X o Y circunstancia, sino ya nos encontramos más alineados a un ejercicio sancionado, a un ejercicio que podríamos decir que afectó de cierta manera a los seres queridos y que ya se convirtió más que en un conflicto, en un tema de un odio, en un odio y que pues obviamente ya estamos hablando de un tema que puede escalar a un tema más de tipo penal, como algunas lesiones personales o demás. Entonces aquí es donde yo pregunto, ¿será que debemos intervenir o será que debemos sancionar? ¿O será que debemos iniciar un proceso disciplinario contra estos funcionarios e iniciar el respectivo proceso con ellos para evitar que esas personas al interior de la organización continúen discutiendo? ¿Qué opinan? Si ustedes continúan permitiendo que esa situación se mantenga y realmente no se controle nada por el estilo, ¿qué puede pasar allí? Si no se toman las medidas disciplinarias necesarias, ¿creen que esto puede resultar en en un tema fatal? Pues yo les voy a contar una situación que pasó aquí en nuestra empresa, que así trascendió hasta se fueron a agarrar a golpes a una muchacha de la misma área de ella, la fueron a arrastrar ahí por un lugar una rotonda que hay ahí que es bien pública. Ahí a la muchacha la golpearon y ella hasta tuvo que renunciar también por problemas y era por un varón de la misma empresa. Hay Temas casos, sentimentales. hay casos que trascienden, como dice usted, que De hecho, hay muchos temas que pueden trascender. De hecho, hay temas que a veces pueden llegar, pueden pasar de las palabras a los hechos. Pueden pasar de las palabras a los hechos. Y a veces nosotros no. ¿Qué tal ese ambiente laboral? ¿Qué tal ese tipo de conflictos? El problema es que no hubo un modelo de negociación al interior. Y el problema es que se pasó como una línea, digamos que la línea, ¿no? Una línea delgada entre lo que es un conflicto normal y lo que es una afectación a la integridad y puede llegar a ser un acoso laboral. Entonces, miren, señores, para que realmente existan un interés, una aplicación o unos métodos de conflictos, de solución de conflictos, debe haber un acuerdo entre ambas partes, un compromiso real entre ambas partes. Si ambas partes no se comprometen realmente, podríamos decir
que nuestra organización se pone en riesgo. Podríamos decir que esa materialización ya pasaría a afectar temas más allá inclusive de lo que simple y llanamente es un conflicto, digamos que normal en una organización, una aspereza en una organización, y se convierten en un tema más ligado a una lesión personal o una situación de índole psicosocial. ¿Por qué? Porque pues obviamente pues el colaborador o los colaboradores que se ven inmersos en este tipo de situaciones y no hay unos compromisos y no hay unas soluciones, pues llegan a tener resultados que no son tan adecuados. En ese video vimos cómo se desbordó esa falta de control, cómo la organización, de una manera, podríamos decir que no gestionó esos conflictos y los dejó llegar a un punto de no retorno, en donde uno de ellos ya actúa de manera, ya actúa de una manera más, digamos que más agresiva, y ya se encuentra en un nivel de conflicto, de golpes, inclusive de amenazas, de agresividad, porque también hablamos de insultos, que tal vez más adelante, si se sigue materializando, ya puede convertirse en un tema de violencia, si no es que no ha llegado allí y puede terminar en una eliminación por parte de algunos de los compañeros. Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Si hemos evidenciado esas situaciones en ese tipo de ambiente, pues hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque cuando se presentan este tipo de situaciones y no se evitan, tenemos como resultado que nuestro ejercicio termina afectando la calidad de vida en el trabajo. ¿Quién puede vivir tranquilo o quién puede trabajar tranquilo en un ambiente como ese? ¿Quién quiere llegar a trabajar a encontrarse a alguien hostil que le va a afectar su vida? ¿A ustedes les gustaría llegar a ese ambiente o enfrentarse con ese ambiente? Claro, cuando se materializan ese tipo de situaciones, pues se afecta la calidad de vida. De hecho, como la calidad de vida en las organizaciones se puede definir como el estado completo de bienestar físico, psíquico, social y no solamente de ausencia de enfermedades. De hecho, aquí podríamos decir que si se materializan esos eventos, tanto nuestro bienestar psíquico como social se ve afectado y se pierde la calidad de vida en la organización. De hecho, es cuando todos nosotros como individuos eh, tenemos una percepción inadecuada del respeto de la vida en el contexto de la cultura de las organizaciones. Es aquí cuando vemos que en la organización las relaciones no se encuentran muy bien alineadas, que no se pueden realmente cumplir con algunos factores para poder lograr una mejora. Y es aquí en donde se afecta la salud del trabajador. Por ello,
Desde ese ejercicio debemos tener claro que como organización debemos promover el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de mis trabajadores para prevenir daños a la salud causados por las condiciones del trabajo. ¿Será que esas condiciones que vieron ustedes ahí afectaron la condición del trabajo o afectaron la salud de la persona o de las personas que estuvieron ahí? ¿En qué sentido? ¿Será que en el sentido físico o en el sentido psicológico? ¿Qué sentirá una persona al llegar allí, a ese punto en donde encontramos que el lugar de trabajo no, no tiene un ambiente adecuado, en donde llegamos y entendemos o escuchamos que lo único que estamos viviendo es una agresión por parte de nuestros jefes? ¿Será que se siente incómodo? ¿Será que usted madruga contento a llegar a la oficina? Se siente miedo inclusive. Se siente cómo se materializa una enfermedad, de hecho. De hecho, cuando llegamos al trabajo como un elemento esencial de la calidad de vida de laboral, tenemos que darnos cuenta que el puesto debe ser acorde con nuestras competencias, la remuneración debe ser acorde, el clima laboral debe ser positivo, la posibilidad de aumentar la competencia debe ser más alineado a lo profesional y tener unas competencias o unas necesidades laborales satisfactorias. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que ciertas situaciones ocurran, se nos va a presentar una polaridad, como una polaridad negativa que presenta riesgos químicos, biológicos y una carga mental. De hecho, ustedes van a poder encontrar un caso muy común, tal vez ustedes no lo han escuchado o lo escucharon, en donde un colaborador o una persona con cierto nivel de poder afectó a un colaborador y le generó inclusive traumas. De hecho, en este caso, ustedes van a poder, ¿cómo vieron tienen los micrófonos habilitados todos? ¿Cómo vieron digamos que la forma de expresarse de esa joven? Se notaba afectada, ¿cierto? Se veía muy afectada, se veía con ganas de llorar inclusive, se veía eh, con miedo, sí, también, con temas de represalias, con pánico. Por eso es que cuando llegamos a una polaridad laboral negativa, en donde ya llegamos a tener riesgos físicos, químicos, biológicos, carga mental, inseguridad, carga física como accidentes y enfermedades, pues ya vemos que el colaborador se desgasta. Y en ese video es el típico ejemplo de una polaridad laboral negativa porque existen cargas mentales que afectan a ese colaborador. De hecho, se logra ver evidentemente cómo esa persona está siendo afectada. Aquí yo voy a preguntar algo. ¿Será que la entidad hizo algo?
¿Será que la entidad en su momento corrigió ese comportamiento por parte de los directivos? Seguramente no, porque permitió que creyeran. O sea, ahí es donde nos preguntamos, ¿será que la organización debe ser tolerante ante esas situaciones o realmente cuando ocurre un brote de este tipo de situaciones desde el principio se deben controlar y manifestar y decir, bueno, ojo, ya usted se está pasando de un llamado de atención normal a un llamado de atención con un abuso? De hecho, hay algo que causó curiosidad con ese personaje, que realmente, aparte de la carga mental que estaba generando y las inseguridades que estaba generando esa persona, ustedes piensan que, bueno, pregunto ahí, ¿será que la persona atacó físicamente a las jóvenes? Ahí hay algo que ella dijo, ¿recuerdan? Hay algo que ella dijo sobre un palo que utilizaba esa persona. De un palo que utilizaban que sacaba lo bueno y sacaba entraba ¿cómo es? Sacaba lo malo y entraba lo bueno. Un rejo. ¿Ustedes pueden creer que esa noticia no es de hace 10 años? ¿O ese caso no es de hace 10 años? Ese caso es del año pasado. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó organización con su manejo de conflictos? ¿Por qué permitió que esa carga afectara la vida laboral? ¿Por qué permitieron que esos brotes generaran o trascendieran mejor a ataques físicos? ¿Por qué fueron tolerantes ante esos comportamientos? ¿Por qué no actuaron estableciendo políticas de capacitación, promoción, prevención de ese tipo de riesgos? Y si lo hicieron, ¿por qué pasó? Un colaborador, así tenga el cargo o tenga eh, cierta jerarquía entre la organización, hoy por hoy no puede atacar físicamente a otro compañero. Por más que estemos, que tenga un tema económico fuerte o que considere que tiene un poder económico fuerte, eso no puede ocurrir. Y es ahí donde la organización debe actuar. ¿Por qué? Porque si no actúa, no construyó políticas, no capacitó, no generó herramientas de promoción, no evitó la materialización de riesgos, no atendió esas posibles enfermedades que fueron materializadas o causadas por hechos traumáticos como los del video. Entonces hay que, ¿alguno de ustedes ha tenido un caso similar? ¿Alguien ha tenido algo parecido? ¿Cómo han actuado? Quisiera saber.
Ojalá no, ¿cierto? No, uy, Dios quiera que no, porque pues realmente, pues no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Imagínese una persona con un rejo total de pegarle a usted, pues el tema se torna diferente porque usted se puede defender y las cosas se pueden salir de control, de hecho. Las cosas se pueden salir de control. Sí, claro, sí, Luz. El problema es que cuando se salen de control, se torna un poco más complejo las situaciones. ¿Por qué? Porque cuando se tornan más complejos, podemos ver que se presentan situaciones que afectan al ser humano. De hecho, pienso yo, pienso yo que es probable, de hecho, mirando un poco el asunto, aquí podemos ver algo de miedo en esta colaboradora. Podemos ver que se siente un poco fuera de, con algo de miedo, inclusive. Y en cada uno de los fotogramas se ve cómo tiene sus manos atrás, cómo se retrae. Y que es el típico comportamiento que la organización no puede tolerar, porque puede cobrar vidas humanas. Señores, tomémonos un receso. Cuando regresemos, continuamos con el tema de la polaridad laboral. Es un tema de reflexión, que con eso quería terminar. Mañana ya miramos otros puntos, pero sí quiero dejar como claro que es indispensable evitar este tipo de situaciones y reducir al 100% la probabilidad de que, digamos que, de ser permisibles contra esos hechos. Las 3:10, hoy tomamos los 15 minutos de receso. Vamos acá a las 3:25. Los señores, sigamos. Entonces estamos mirando algunos temas de tipo situaciones de conflicto. De hecho, miren que ese caso uno lo mira de un aspecto, digamos que más humano. Se logran evidenciar ciertas circunstancias en donde, pues podríamos decir, ¿no? Que se nota cómo la persona fue afectada directamente. De hecho, ese tipo de situaciones frente al manejo de conflictos, cuando no se logra controlar, o cuando se logra, de hecho, se puede lograr controlar, hay algo que suele generar valor y es que disminuye definitivamente la tasa de ausentismo y reduce los accidentes. Claro, cuando existen, digamos, con un clima o unos comportamientos en la vida laboral o un clima de nuestra vida laboral adecuado, pues se va a ir a reducir, es lógico que se va a reducir los accidentes, el ausentismo, se van a reducir los conflictos laborales porque ya hay políticas.
se va a generar un mayor compromiso, se va a generar un mejor desempeño, se va a mejorar se va a establecer un mejor desempeño, se va a establecer herramientas para mejorar la calidad de vida laboral, que es CBL, calidad de vida laboral, porque pues cada colaborador, cuando tienen una calidad de vida laboral, pues aportan. De hecho, hay algo, un concepto que de pronto ustedes deben tener claro, o de pronto ustedes han escuchado, que es el famoso salario emocional. ¿Alguien lo ha escuchado? Del famoso concepto de salario emocional. ¿Qué es el salario emocional? Claro, en muchas ocasiones existen esas necesidades por parte de la organización que permiten mejorar ese salario o sea, esas herramientas de salario emocional. De hecho, es importante tener en cuenta estos aspectos. ¿Por qué? Porque los colaboradores a través de estos mecanismos sienten que se mejora su vida, que se mejora sus condiciones, que la empresa de una manera u otra los reconoce, que la entidad de una manera u otra puede entender que su desempeño es óptimo y que de acuerdo a esas situaciones podría llegar a generar un impacto real en su comportamiento. Es aquí donde juegan papeles importantes circunstancias que mejoran el clima laboral, como es el famoso salario emocional, en donde a través de ciertos beneficios no pecuniarios, la entidad genera un mayor impacto en el colaborador, generando con esto una calidad de vida laboral. Asimismo, las organizaciones cuando construyen o cuando se construyen organizaciones saludables, primero hay que tener claro que debemos tener tres pilares. Uno, el tema sanitario, el tema de acción y el tema estratégico para generar una mejor salud en mis colaboradores y pues obviamente una calidad de vida laboral. Ahora, todo esto alineado a, primero, evitar situaciones. De hecho, si se controlan ese tipo de circunstancias, es probable que a través de mecanismos de medidas sanitarias se eliminen o se reduzcan enfermedades cardiovasculares, adicciones, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades graves o crónicas. Voy a pasar acá. Que pudo ser propensa a una enfermedad cardiovascular o mejor, a una adicción como el consumo de drogas, alcohol o demás. ¿Será que ese choque emocional que hubo entre el conflicto y la calidad de vida del colaborador pudo o puede generar algún tipo de enfermedad o algún tipo de adicción para salir de la realidad en la cual se encuentran? Es posible, ¿cierto? Muchas personas cuando tienen, digamos que sufren de algún tipo de patología como ansiedad, una depresión y demás, se refugian en ese tipo de adicciones, como el alcohol, como las drogas. Y es ahí donde tenemos que evaluar, ¿será que como organización si somos permisibles o permitimos que estas situaciones se sigan materializando? Estamos generando un ambiente propicio para que esa persona sufra de algún tipo de adicción.
¿Será que si somos permisibles frente a estos eventos es posible que ocurra un accidente de trabajo? Muy probablemente sí. Una enfermedad profesional, un tema de una enfermedad del humor seguramente se va a presentar. Una adicción posiblemente. Y es aquí donde como organización debemos actuar para evitar a través de prioridades sanitarias dentro de nuestra organización evitar que se materialicen enfermedades cardiovasculares, de adicciones, accidentes de trabajo, otras enfermedades profesionales. Inclusive podríamos hablar de enfermedades crónicas como la hipertensión. Y esta última se encuentra asociada a temas de estrés también. Ahora bien, digamos que ya hemos resuelto el tema sanitario. ¿Qué controles vamos a hacer para evitar que eso se presente? ¿Será que vamos a hacer controles médicos específicos y periódicos de acuerdo al riesgo que se esté presentando? ¿Será que vamos a evaluar ese riesgo laboral de manera constante? ¿Será que vamos a hacer seguimiento a unos estilos de vida saludables? ¿Será que vamos a promover la eliminación del tabaquismo e incentivar la actividad física? Pregunto, ¿en sus organizaciones incentivan algo de actividad física o solamente todo es trabajo desde que se llega hasta que se termina el día? ¿O hay convenios con gimnasios o una vez cada 15 días los llevan a una tarde deportiva? No sé. O alguna vez cada 15 días, por ejemplo, salen a hacer algo de deporte o incentivan tipos de fútbol o softball, como están diciendo aquí. O definitivamente la organización se centra única y exclusivamente en producción y nada más. Es un tema que tenemos que analizar aquí, ¿no? Porque la organización también debe buscar incentivar actividad física, eliminar tabaquismos, incentivar el uso de la bicicleta también, ¿no? De hecho, que por ley en Colombia las personas que lleguen usando bicicleta tienen derecho a un día de descanso. ¿Sí sabían? Sí sabían que si usted, por ejemplo, si usted es un funcionario público y llega a trabajar durante todo el mes en bicicleta, tiene derecho a un día de descanso. Otro de los temas que aquí también es un tema particular a tener en cuenta, está relacionado precisamente con esa particularidad especial que tienen las organizaciones frente a la promoción de ese tipo de acciones para eliminar el tabaquismo, para eliminar actividades. Creo que también aplica para las entidades privadas, pero se las queda viendo. Sé que para los funcionarios públicos sí. Ahora bien, estrategias. ¿Qué estrategias aplican o utilizan las organizaciones para generar una calidad de vida? ¿Será que comunican los convenios que tienen? Porque sí es bueno tener convenios, convenios con gimnasios, convenios eh, con parques de diversiones, convenios con, no sé, y esos convenios se comunican. Eso es otro de los temas. ¿Hay comunicación? ¿No hay comunicación? Dentro de la organización establecieron nuestras estrategias de educación o hicieron estrategias para generar la educación en la organización.
o fomentar la educación. No sé, una estrategia puede ser un convenio interadministrativo entre la organización y una universidad para que los colaboradores que estudien en la universidad pues tengan algún tipo de descuento, algún tipo de beca. Entonces miren que las estrategias que permiten una calidad de vida laboral va alineada primero a determinar, pues obviamente, determinar estrategias de educación, de comunicación y de participación, pero pues que estas realmente provisen acciones preventivas para evitar ámbitos que puedan generar un impacto negativo. Por eso es que debemos hablar de bienestar. Entonces, sí, si hay unos objetivos, ¿ok? Pues si hay unas estrategias, si hay unos convenios, pues comunicarlos. Si hay un tema de educación, pues tratar de brindar los mecanismos para que las personas accedan a esos canales de educación y participación. Cuando la persona se siente o se ve que le escuchan, que le permiten participar, es decir, que es una persona escuchada y que realmente se siente importante, pues obviamente esas acciones van a generar una motivación mejor en el colaborador. Esto alineado a que con una estrategia de mejora de la calidad de vida es posible que, por ejemplo, si se motiven la cero tolerancia al alcohol, el tema del tabaquismo, el tema del deporte, pues se va a reducir la mortalidad, se va a reducir, se va a sumar o se va a reducir el tema de morbilidad. Se va a sumar la vida a los años y va a mejorar la calidad de vida. ¿Ustedes recuerdan el COVID? ¿Sí recuerdan el COVID-19 del año 2020? ¿A quiénes fueron los que afectaron más? Esa patología, esa enfermedad, ese virus, ¿a quién afectó más? ¿O para quién era más mortal mejor? Para personas que tuvieran enfermedades de base o crónicas como diabetes, hipertensión. Y no solamente eso, porque había personas de 40 a 45 años que tenían enfermedades crónicas y los afectó considerablemente. Entonces, mire que la organización debe buscar también mecanismos para mejorar la calidad de vida de los colaboradores, reduciendo o controlando ese tipo de patologías que son de origen común, pero son de origen crónico. Los que tienen, digamos que son crónicas, como la misma diabetes, que puede ser producto de una masa corporal excesiva, digamos que muy alta, que pueden ser producto de malos hábitos, que pueden ser producto, bueno, de X circunstancias. La pregunta en realidad aquí es, o cabemos a aplicarla, ¿es realmente las organizaciones están buscando establecer esos canales para mejorar la calidad de vida de los colaboradores en todos los aspectos físicos, psicológicos y económicos? Porque hay otra situación aquí. La calidad de vida no va alineada únicamente a una estrategia que permita reducir afectaciones o enfermedades crónicas, enfermedades del humor y demás, sino también una educación más allá que permita controlar situaciones que pueden generar o materializarse con enfermedades o como enfermedades del humor, como puede ser el tema económico. Entonces, yo sé que muchas organizaciones han dejado de lado este tipo de situaciones y de hecho, no, de cierta manera no fomentan una buena cultura en el manejo de nuestras finanzas. De cierta manera logran evidenciar que no existen unos controles para o unas estrategias de educación financiera para mis colaboradores
que de cierta manera, cuando esta educación financiera no es controlada, no se propone, pues también va a afectar la calidad de vida del colaborador, porque de este hecho se puede desprender una enfermedad como la depresión o la ansiedad producto de estas situaciones. Aquí es donde yo pregunto, ¿han hecho algo? Como organización, ¿se han generado controles para esto? Como organización, ¿sí realmente se han ejecutado ese tipo de controles? ¿O simple y llanamente se han dedicado a establecer estrategias que permitan prevenir de cierta manera algunas patologías, pero no lo han hecho de una manera integral? ¿Qué opinan? ¿Sí lo han hecho de manera integral o solamente se han limitado a lo que dicen ciertas normas o ciertas circunstancias y ya? No hemos evaluado, no hemos determinado el comportamiento de estas personas. ¿Ustedes saben será que, yo les voy a preguntar algo, ¿será que los problemas económicos son una causa de toma de decisiones incorrectas frente a la vida? ¿Será que nuestro manejo de las finanzas o el manejo de las finanzas de mis colaboradores puede ser puede generar una patología que afecte a mi colaborador, a mi vida? ¿Es relevante? ¿Será que es relevante? ¿Será que no? Todo esto conlleva a decir, es que la estrategia debe ser general, debe ser integral. La estrategia no debe única y exclusivamente basarse en ciertas circunstancias. Realmente la estrategia debe ir alineada a apuntar todos esos lineamientos culturales y específicos que tiene el colaborador. Reducir la mortalidad, reducir la morbilidad, mejorar la calidad de vida. Y no necesariamente se encuentra en reducir la calidad de vida, es en dar más dinero, sin aprender a manejar lo que tenemos. Porque es ahí donde tenemos patologías como esta, donde se afecta al colaborador, en donde vemos que son sinónimos de estrés, de intimidación en el trabajo, que se habla de persecución encubierta, que se habla de hostigamiento laboral, de violencia psicológica. Simple y llanamente encontramos una cantidad de sinónimos que pueden afectar al colaborador. De hecho, hablamos de bullying, de acoso laboral. ¿Por qué? Porque son elementos integrales que en muchas ocasiones las organizaciones no han gestionado, que en muchas ocasiones las organizaciones no le han dado la importancia. Entonces, vemos cómo a veces el colaborador se ve afectado. Entonces, vemos cómo a veces el colaborador eh, no logra superar ciertos aspectos y su comportamiento se convierte en una situación más allá de de un simple hecho aislado y se convierten a futuro en una violencia psicológica, en un maltrato psicológico, en un mismo concepto de acoso laboral, haciendo con esto que de cierta manera el colaborador pueda verse establecido una enfermedad como la del móvil, en donde se establece como un ataque por parte de aquellos de individuos fuertes, como puede ser el caso del video, en donde vimos que el fuerte trataba de afectar al débil a través de unos elementos de comportamiento y que obviamente esta situación se materializaba en
un daño que no puede ser recuperado. De hecho, esta enfermedad como el móvil eh, hace que el colaborador se sienta aislado, que se sienta atacado, que el colaborador se sienta afectado, que el colaborador se sienta inclusive intimidado por los demás, haciendo con esto que en últimas la persona se aísle. ¿Por qué? Porque le han generado violencia, porque le han generado atropellos, porque le han generado un ataque directo, un acoso. ¿Cómo han manejado? Yo pregunto, aquí les voy a preguntar algo. ¿Cómo han manejado este tipo de comportamientos en la organización? En su organización, en donde se siente el acoso, la intimidación a sus empleados. ¿Cómo la han manejado? Aquí es donde tienen todos los micrófonos habilitados y quisiera escucharlo. ¿Qué controles han implementado para evitar que se presenten situaciones que afecten a mis colaboradores? ¿O no lo han pensado desde ese punto de vista? Miren que ese tipo de comportamientos, ese tipo de situaciones o situaciones que establecen o que definen un ataque de violencia que se traduce como un atropello, un atraco, un ataco, mejor, un ataque, mejor, de un colaborador, tiene unos lineamientos, ¿no? De hecho, el profesor alemán Hayes fue uno de los primeros en definir ese término y estableció que es una situación en la que la persona o en la que una persona ejerce violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente. Como por ejemplo, este hecho. Sí, alguien, de cierta manera, de una manera u otra, en alguna parte de nuestra historia pasó algo similar o no. ¿Y será que esa persona con ese comportamiento, digamos que un poco retrógrado, nos impactó en nuestra vida? ¿Será que la persona ejerció violencia psicológica? Por ejemplo, en el video, ¿será que le ejerció violencia psicológica con la persona de manera sistemática? Por ejemplo, con Patty o por ejemplo con Betty, de manera psicológica, recurrente, hasta llegó a, ser agresivo, ¿verdad? Con la otra persona. Llegó inclusive a destruir redes de comunicación de esas personas. No sé si la reputación. Y miren que de una manera u otra, en alguna parte de nuestra vida, algo tuvo que llegar a ser así.
Y eso generó un evento traumático en cada uno de nosotros. Aunque nosotros no lo miramos de esa manera, claro. Ese comportamiento que tuvo ese jefe inadecuado en su momento, pues generó ese choque en nuestras vidas. Ahora pregunto yo, ¿será que eso se puede volver una cadena? Si se permite una vez, ¿será que se puede convertir en una cadena? En donde el mismo persona que fue atacada y abusada por un jefe cuando esté en ese cargo, en esa, digamos que ese nivel, puede en convertirse en una cadena, basarse en afectar o en comportamientos hostiles con sus subalternos porque su jefe lo ataca a él. Entonces, ¿qué debemos hacer allí? ¿Será que debemos permitir que porque él es jefe, tiene un cargo relevante en la organización, lo haga? Porque eso se convierte en una cadena. Pasa igual con nuestros hijos. Si nosotros somos agresivos y utilizamos excesivamente la fuerza para castigar por todo y demás, pues nuestros hijos también van a tener esa, digamos que ese comportamiento. Eso es igual. Yo tengo ese comportamiento porque mi jefe me maltrata. Pasa con Betty, ha pasado con muchos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nada. Permitimos que esto ocurra. Permitimos que el incidente crítico, que es esa parte en donde gritamos, en donde genera una persecución sistemática, quede sin intervención de la empresa. ¿Por qué? De cierta manera, esos comportamientos, como el grito que le hizo Armando a Betty y la persecución sistemática que le hicieron a la joven en la novela, porque tenía unas, digamos que características particulares en su forma de vestir, y la empresa, con esa ineficacia a la hora de intervenir, pues llegó el momento en que señora, la protagonista, abandonó el trabajo. Dejó porque estaba muy aburrida de que esos comportamientos fueran críticos, eran comportamientos, eh, digamos que continuos, que esos comportamientos se presentaran constantemente, hicieran con esto que se abandonara el empleo. ¿Qué pasa con ello? Que desde el primer momento en que ocurre ese incidente crítico, en el primer momento en que el colaborador produce ese cambio repentino, en que el colaborador genera ese tipo de situaciones en que afecta a una víctima, la critica, la persigue, desde ese momento debemos actuar. ¿Por qué? Porque si permitimos que esta fase uno, que es el incidente crítico, siga continuando, se siga materializando, es allí donde vemos cómo la víctima se ve afectada. Es allí como vemos que se inicia algo que se llama acoso psicológico y es cuando aparecen los primeros síntomas de malestar, como la ansiedad, las alteraciones alimenticias, algunas alteraciones menores, el trastorno del sueño. Aquí es cuando las personas comienzan un debate entre el problema y la incertidumbre y en la incredulidad de lo que está pasando y se busca que ese problema no afecte a los demás. Aquí se inicia un acoso psicológico, claro. Cuando permitimos que en ese incidente crítico, como es el caso del video, en el cual esa persona atacó a otro, y permitimos que esto siga materializándose, pues vamos a tener indiscutiblemente síntomas de nacimiento de enfermedades del humor, como puede ser una ansiedad. El problema es por qué la entidad no actúa. Porque es que si la entidad no actúa, la víctima comienza a quedar excluida y queda apartada socialmente.
Lo he hecho. Clásico, un ejemplo clásico es este. Espérenme un segundo. ¿Ustedes creen que la joven aquí se sentía aislada? ¿Será que ese era un buen puesto de trabajo? ¿Será que con el comportamiento que hizo esa, ese jefe y que la apartó, realmente la apartó socialmente? ¿Por qué? Porque la aisló a una oficina que de hecho, para el cargo que ella tenía, mentiras, para el conocimiento que ella tenía, el cargo que estaba haciendo era un cargo con tareas muy bajas, insignificantes y humillantes que afectaron su integridad. De hecho, todo ese tipo de situaciones consolidaron el conflicto, consolidaron el hostigamiento y el acosador buscó siempre eh, afectar a esa persona. En muchas, y yo creería que que ese es uno de los clásicos videos o novelas que hay de al caso laboral, en donde van a encontrar, por ejemplo, que la víctima ya ni siquiera era consciente de que esos gritos y esos maltratos eran acoso. De hecho, lo confundió con amor. Aquí es donde vamos a encontrar que cuando ocurre esto, se abre el famoso conflicto que genera o que es propiciado por el acosador, que inicia con un acoso psicológico, que continúa con la intimidación a la víctima, que esa ya no se defiende, que continúa con amenazas dirigidas a su estatus profesional y laboral y que terminan en, digamos que malas decisiones por parte de ambas partes. Aquí es donde, cuando ocurren todos esos eventos y antes, la entidad debe intervenir. Si ustedes están viendo que su jefe está acosándolos, está afectándolos, deben intervenir. Los representantes de la organización deben intervenir porque puede llegar a ser mayor. De hecho, puede llegar a hablar de un tema de una afectación física por parte de este empleado. Si ya hay ausencia de respuesta, ¿qué pasa? Usted le habla a su jefe y le dice, mire, es que mi jefe, al jefe inmediato, perdón, es que mi jefe es un grosero, me ha tratado mal y demás. ¿Y qué pasa cuando esa persona no hace nada? ¿Cómo se siente usted? ¿Será que se siente bien? ¿Será que se siente respaldado? ¿Será que comienza a desarrollar sentimientos de rechazo? ¿Será que comienza a desarrollar sentimientos de aislamiento? De hecho, ¿será que comienza a pensar que tiene sentimientos de culpa porque a usted lo van a echar o lo van a cambiar o lo van a acusar ante su jefe porque usted denunció a su jefe ante su superior
jerárquico y el superior no hizo nada? ¿Será que si usted denuncia un caso de acoso ante los superiores jerárquicos de su jefe o el que lo está acosando y estos tienen una ausencia de respuesta, será que eso es un motivo para que inicien los primeros brotes de depresión? Y entramos en esa espiral en donde nos vemos con ese punto de dolor, en donde encontramos esa espiral de Morbi o de Moby, en donde hablamos de presión, del acoso, en donde hablamos de síntomas patológicos, en donde hablamos de una ineficacia laboral porque la organización no actuó, y volvemos al ciclo de presión del acoso. Iniciamos con la presión por parte de nuestro jefe de nos acosa. Comenzamos a desarrollar síntomas patológicos producto de esta presión y al darnos cuenta que no hacen nada la organización, nos mantenemos en ese ciclo interminable que inclusive el permitir que esto ocurra tanto por parte de nosotros como por parte de nuestra organización nos encierra en un elemento de depresión que puede generar que en algún momento tomemos decisiones inadecuadas. Y ahí que, ¿por qué no actuamos? ¿Por qué no corregimos? ¿Por qué si teníamos estos síntomas? ¿Por qué si nos sentíamos mal, tristes, si nos sentíamos deprimidos, no utilizamos otras instancias más allá de la alta dirección para que estas situaciones se corrigieran? ¿O por qué la organización no toma cartas en el asunto cuando se tratan de personas con cierto poder jerárquico entre la organización? ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe cuando existe esa falta de ineficacia por parte de los directivos frente a acoso laboral o frente a acosos o frente a situaciones que afecten psicológicamente a una persona? ¿A qué creen que se puede deber? Miren que de una manera u otra estas circunstancias sí nos afectan, sí vulneran nuestros derechos, sí vulneran nuestra vida digna. Y si no encontramos en una fase de intervención en donde estos realmente no intervengan o afecten los síntomas, pues el colaborador puede verse afectado integralmente. Inclusive, el colaborador puede autolesionarse cuando se ve envuelto en esta espiral, porque ve cómo la falta de eficacia dentro de la organización está haciendo que se vea afectado y que no hay nada que le pueda ayudar, generando con esto una falta de ayuda, porque la persona cuando ya se ve en esta última fase, se ve aislada, derrotada, sufre, sufre deterioro en su salud física y mental, inclusive ya comienza a tener problemas psicológicos, sociales, familiares, comienza a tener cada vez más problemas médicos, porque de acuerdo a esos diagnósticos de ansiedad también y de depresión, puede tener crisis de hipertensión, de gastritis, de úlceras, de cefalea. Incluso esta persona puede llegar a autolesionarse. ¿Y es por qué? Porque la organización no tomó cartas en el asunto frente a ese tipo de situaciones.
porque al pasar digamos que todos esos ejercicios, no se hizo absolutamente nada. Y es allí donde la víctima busca ayuda, pero en algunos momentos esa persona no encuentra esa ayuda. En algunos momentos esa persona simplemente no le ve un valor a ese ejercicio real por parte de la organización y ve que la persona acosada, se le deteriora su salud, se le deteriora su red social, su economía se debilita. Aparte de ello, tiene pérdidas económicas, pérdidas potenciales para la organización, pérdidas profesionales porque el colaborador ya no va a actuar y sobre todo, esta persona y la organización se ven afectados en la parte social y económica. ¿Qué pasa cuando no hay ayuda y tenemos ese acoso psicológico? Pues la víctima puede llegar a tener diagnósticos clínicos como acoso clínico, que hablamos de hostigamiento, que se traducen en situaciones que de manera continua se presentan, en donde provocan a la víctima estados de ansiedad, de estrés, daños en el aparato digestivo, alteraciones del sueño, pérdida de la autoestima, irritación generalizada, haciendo que en ese momento perdamos toda humanidad. Y es allí cuando nos vemos día a día afectados, cuando nos vemos día a día descontrolados, cuando vemos colaboradores aislados, cuando vemos colaboradores con daños psicológicos irreversibles que lo trasladan a las familias y que de una manera u otra la organización debió actuar, pero que no lo hizo. Esa es una invitación que de los grupos de gestión humana analicen esos comportamientos, que desde los grupos disciplinarios de la organización establezcan controles frente a ese tipo de situaciones, porque no puede ser permitido que por tener un cargo ostenten un cargo exista acosos o existan afectaciones a la integridad de los compañeros. Señores, para los que nos acompañan mañana, no- a los que nos acompañan mejor mañana, les agradezco la participación de este diplomado. Espero que hubiera sido de su agrado, que hubiera cumplido con las expectativas, o que cumpliese con las expectativas, que eh, en un momento más claro, hubiese aportado a los conocimientos. De hecho, yo les debo una presentación, se las voy a subir de una vez. De hecho, ya se las voy a subir para que pues creo que se las debo, se las voy a subir de inmediato. Espero que haya sido de su agrado este diplomado. Realmente traté de que se manejaran todos los temas de una manera más humana, de que nos centráramos en aspectos que en algunos momentos dejamos de lado y que de cierta manera son invisibles en el transcurso de nuestras vidas. Les agradezco la participación. Los que nos acompañan mañana miraremos el tema de la reforma laboral, los temas que cambiaron en seguridad y salud del trabajo. Les agradezco la participación el día de hoy. Ese era todo el temario que tenía para compartir con ustedes en el diplomado hasta ese momento. Eh, bueno, recuerden, sí, por favor, los que hacen falta realizar el pago, háblese con Julia Coronado.
ella está disponible en ese momento para que ustedes puedan participar el día de mañana. Sería pues un tema importante. Gracias a ustedes por escucharme. Espero que realmente pongan en práctica todo eso que vimos. Espero que no olviden que están tratando con seres humanos. Les deseo un resto de feliz tarde.